no la mencioné para luego continuar con fisiopatología. Y bueno, solamente son algunos datos que son importantes de tener en cuenta respecto a las estadísticas, ¿sí? ¿Se ve la imagen de ahí? Ok. Bueno, resulta que esta patología es pues muy frecuente, lamentablemente, ocasiona mortalidad muy alta. Miren, la segunda causa de muerte en adultos mayores, mayores de 60 años, y la segunda causa de discapacidad luego de la demencia, ¿no? Ahora, nuestras estadísticas nacionales lamentablemente también son altas, a pesar de estar incompletas, ¿no? En la facultad hay algunas tesis sobre estadística ya de varios años. Si están interesados, necesitamos una buena tesis, es establecer nuestra prevalencia, nuestra incidencia, ¿no? Solamente en la ciudad, por ejemplo, es bastante alta, ¿no? Obviamente, reitero, los datos son un tanto limitados debido a que pues el diagnóstico, como veíamos ayer, que principalmente se va a basar en la imagen y claro, en la clínica pues son bajas nuestros datos, ¿no? A pesar de eso, dentro de la región, nuestra incidencia es aparentemente bastante alta. La incidencia respecto al sexo, como ustedes están viendo en esta figura, es bastante elevada a partir de los 50, 60 años, y desde los 70 años pues tenemos una curva, tanto en varones como mujeres, bastante alta, ¿no? Ligeramente una diferencia importante, menor en datos en el sexo femenino, ¿no? Y esto está en relación probablemente al componente hormonal, ¿no? Que inicialmente, pues, pacientes más jóvenes, el sexo masculino suele ser el que tiene mayor incidencia, y a medida que pasan los años, más o menos después de la menopausia y el inicio del uso de terapia de reemplazo hormonal, al parecer dispararía un poquito más la estadística en el sexo femenino. Ahora, la discapacidad es realmente sorprendente, ¿no? O sea, la discapacidad en años de vida vividos con discapacidad, pues es bastante elevada, ¿no? En este grupo de pacientes, la discapacidad y la sobrevida han ido mejorando, ¿no? La sobrevida de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, y tenemos pues lamentablemente altísimas datas, ¿no? La mortalidad aquí esta es una diapositiva que ya tiene más de 10 años, ¿no? Pero yo quiero mostrarles lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Esta es una enfermedad que tiene posibilidades de mejora, tiene posibilidades de estabilizarse y disminuir bastante. Miren, una disminución dramática ha habido en Estados Unidos en la última década del siglo pasado, los 90s, y el inicios de este siglo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Por qué han disminuido sus datos de enfermedad cerebrovascular y de otras enfermedades vasculares? Debido a una política nacional de prevención y de diagnóstico temprano, que ha disminuido, miren, enormemente la mortalidad, la morbilidad de muchas patologías, incluyendo pues la enfermedad cerebrovascular. Entonces, sí existe forma de mejorar nuestras estadísticas, y esto se debe básicamente a la mejoría, miren, ¿no? Ustedes los datos que tienen los americanos, ¿no? Ha mejorado sus centros de atención primaria, sus centros de diagnóstico. Más del 80% de la población americana vive a 60 minutos de un lugar que tiene tomografía, ¿no? Hace unos meses este señor Castillo hablaba muy mal, ¿no? Decía, vamos a poner no decía resonador, decía razonador magnético en cada posta, ¿no?
claro, eso es fantástico, ¿no? En cada centro de salud. Eso algún día debería ser lo ideal, ¿no? Vivir en un lugar que esté cercano a un lugar donde puedan hacer el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? ¿Y en qué se ha basado este cambio, ¿no? Esta estadística, miren, tan bonita, disminuye, ¿no? Para los que les interesa la salud pública, miren qué cosa para más rara, que es muy difícil de ver enfermedades crónico-degenerativas que puedan disminuir su incidencia, ¿no? Y esto ha sido gracias a esto, ¿no? Gracias a políticas. Los cambios en salud, los cambios en nuestro país dependen principalmente de esto, ¿no? Lo que es lo más importante en la prevención, tener un sistema de salud apoyado en una legislación adecuada, ¿no? En nuestro país hacemos leyes para el zapatero, para el día del zapatero, el día del canillita, el día de no sé qué, y no hacemos leyes que beneficien a la sociedad, ¿no? La pandemia ha sido una desgracia. Recuerden, doctores, que estamos viviendo en el país con el peor sistema sanitario probablemente del mundo, ¿no? La mortalidad per cápita, la mortalidad por cada habitante, ¿no? Más elevada por COVID en todo el mundo. ¿Y eso es por qué? Porque nos ha cogido esta pandemia pues con un sistema de salud horroroso, ¿no? Un sistema de salud precario, no solamente en Lima, ¿no? A nivel nacional, acá en Cusco también nuestro sistema de salud es triste, ¿no? Es triste. Nosotros vemos a gente que hace huelgas, ¿no? Pasa por aquí, por la Avenida de la Cultura, con sus pancartas. Me pregunto, ¿cuándo la gente protesta porque funcione bien el tomógrafo, funcione bien el resonador, porque los trabajadores de salud estén adecuadamente reconocidos, ¿no? Pues tenemos un sistema de salud muy triste y a nadie le interesa, ¿no? A nadie le interesa. Bueno, resulta que los americanos pues tienen un sistema legislativo que apoya adecuadamente su sistema de salud, porque la población allá está adecuadamente cubierta, ya sea por sistemas de salud que se parecen al CIS o los sistemas públicos, ¿no? Y bueno, un segundo paso que es muy importante, que es educativo, ¿no? Que tiene que ver con el cambio del estilo de vida, ¿no? Las conductas que se promueven, actividad física, tabaco, dieta. Entonces, para los que están en Cusco ahorita, porque sé que hay gente que no está en la ciudad, para los que están en Cusco, ¿cuántos parques tenemos en Cusco? ¿Hay lugares de recreación donde se paga deporte? No hay, ¿no? Y otro apoyo que es muy importante, que ha cambiado, les decía, la historia de esta enfermedad, es pues el desarrollo de terapia farmacológica. Y finalmente, lo que ahora se pretende a lo que deberíamos aspirar todas las instituciones de salud, ¿no? Al manejo intervencionista, que vamos a ver al final del capítulo de qué se trata. Bueno, los factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular son básicamente los mismos que ustedes conocen para la enfermedad vascular, para la enfermedad cardíaca, ¿no? La enfermedad cerebrovascular está en el contexto de una enfermedad vascular sistémica, ¿no? Que secundariamente pues, va a afectar a este tejido, al sistema nervioso, que provoca lamentablemente las peores secuelas en cuanto a su pronóstico, ¿no? Y si ustedes revisan los factores de riesgo de infarto de miocardio, son exactamente lo mismo, ¿no? Obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, etc. ¿No? Se incluyen algunos otros factores que son importantes, el estrés, miren, ¿no? El alcohol, factores de riesgo que a veces no son adecuadamente conocidos, pero la mayor parte de estos factores de riesgo tienen posibilidad ya sea de manejo, de prevención a largo plazo, ¿no? El alcohol muy importante, la actividad física, ¿no? El sedentarismo que en estos 2 años seguramente ha aumentado en todos nosotros, ¿no? Y que particularmente he ganado unos kilos, ¿no? Porque no puedo bajar, ¿no?
En medida que pasan los años, la dificultad de mantener nuestro peso es difícil. La obesidad, la hiperhomocisteinemia, relacionada también con el tipo de alimentación, se ha visto que es un factor asociado, ¿no? La dieta, ¿no? Nuestra dieta idealmente debería tener un patrón mediterráneo, bajo en sal, grasas, bajo en sodas dietéticas, o evitar las sodas dietéticas, las famosas sodas con contenidos de azúcar pues exagerados, ¿no? No sé si ustedes han visto, ¿no? Cuánto en la famosa Coca-Cola, ¿no? Cuánto de azúcar tiene un vasito de Coca-Cola. Los niveles de grasos en nuestra sangre igualmente, ¿no? Factores sociales muy importantes: aislamiento, depresión, trastornos de estrés, ¿no? Los factores cardíacos, el foramen oval, lo habíamos mencionado ayer, los ateromas aórticos, la hipertrofia ventricular izquierda, masas ventriculares, ¿no? El tamaño atrial izquierdo. En altura, recuerden, la cardiopatía tiene ligeramente mayor incidencia, asociado a que también las secuelas de enfermedad reumática que afectan al corazón también son bastante importantes, ¿no? Se reconoció algunos otros factores como la infección por clamidia, ¿no? En relación a un incremento del embolismo asociado a esta infección, la enfermedad periodontal, los factores que van a provocar procesos inflamatorios, interesantemente los leucocitos, los niveles del factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva elevada, ¿no? Igualmente al parecer en asociación a procesos trombóticos, ¿no? El incremento igualmente de citoquinas. Voy a pasar esto. La clasificación del SB isquémico, de la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular, a propósito, tiene varios nombres, ¿no? Clásicamente muchos la llaman ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular. Los americanos le ponen el nombre de stroke, ¿no? Con ese, stroke, se escribe, stroke. Los españoles suelen utilizar el término ictus. ¿Se está escuchando? Ok. Ictus, ¿no? Utilizan los españoles. Pero digamos que el término probablemente que más se aproxime podría ser este, ¿no? La enfermedad vascular cerebral, ¿no? OSB, ¿no? Enfermedad, ¿por qué? Porque está en el contexto de una patología sistémica que afecta primariamente el sistema vascular y secundariamente el sistema cerebral. Bueno, la clasificación por su naturaleza básicamente nos dice que hay dos tipos de enfermedad cerebrovascular. Una isquémica, ¿no? La oclusión de un vaso, y otra hemorrágica, la ruptura de un vaso, ¿no? Estas imágenes aprovecho para que vean la gran diferencia que existe entre una y otra patología, ¿no? La isquemia, necrosis de tejido, se va a ver en la tomografía, así como estamos viendo acá, ¿no? Una imagen hipodensa, negruzca, ¿no? Oscura. Hipodensidad en el territorio vascular definido, ¿no? Este es el territorio clásico de la arteria cerebral media, ¿no? Y la hemorragia se va a ver como una imagen hiperdensa, ¿no? Que va a estar, va a tener localizaciones diversas, puede ser intraventricular, como estamos acá, intraparenquimal, subaracnoidea, dependiendo de la severidad de la hemorragia, puede tener formas distintas, ¿sí? Dentro del SB isquémico, reconocemos al infarto cerebral clásico, que si queremos hacer un paralelismo, pues sería algo que se parece al infarto de miocardio, ¿no? Incluso necrosis del tejido. Y una forma que se llama TIA, ¿no? Llamada también accidente o evento isquémico transitorio, que equivaldría a la angina, ¿no? En el caso del miocardio. Y que es que sucede por una disminución de del flujo sanguíneo a una zona cerebral, pero que se recupera, ¿ya? Están en el contexto de la
de la misma fisiopatología en realidad. En cuanto a la hemorragia, el SB hemorrágico tenemos dos tipos, la hemorragia subaracnoidea, que es la ruptura de un vaso en este espacio, en el espacio subaracnoideo, y la hemorragia cerebral propiamente dicha, que es la ruptura de un vaso, pero que involucra el parénquima cerebral, ¿ya? El parénquima cerebral. La clasificación que les mencionaba ayer, miren, dentro de las formas isquémicas, dependiendo de las estadísticas, ¿no? 88% de esas son las formas isquémicas y las hemorrágicas 12%. Cuidado con este dato porque es muy frecuente que en el hospital, en las instituciones de salud, encontremos estadísticas parecidas, ¿no? 50% de hemorrágicos isquémicos, y esto es debido a que muchos pacientes con ASD isquémico no llegan al hospital o no son diagnosticados, ¿ya? Pero esta es la estadística. Dentro de los isquémicos, del SB isquémico, recordar estos 5 tipos, ¿no? El origen aterosclerótico, probablemente es el más importante para nosotros, el cardioembólico, los infartos a vaso pequeño, infartos lacunares, las causas criptogénicas en las que no llegamos a determinar una etiología y otras causas, ¿no? La definición, que ayer no llegamos a conversar. Buenos días. Ana Coñán Carla. Justo este de que me llegó un documento que me están pidiendo ya los celulares para ver. Pero como no sí, iba a hacer el documento ayer y no se hizo porque no había. Hola. Ya, fantástico. Entonces vamos a retomar. Les hablaba sobre las definiciones. Hay que tener en cuenta cuál es la definición de infarto cerebral. Dame un minuto, por favor. Ahora se ve la imagen del PowerPoint. Fantástico. Ya. Entonces, dos definiciones importantes, ¿no? ¿Qué es infarto cerebral y qué es el TIA? ¿Ya? Infarto cerebral es un trastorno de disfunción o un problema de disfunción súbita, disfunción del sistema nervioso central que incluya cerebro, médula o retina. ¿Ya? Esa definición es muy importante, que va a provocar isquemia, necrosis del tejido cerebral. ¿Ya? El TIA, ¿cómo se define? Y en forma paralela, ¿no? En este caso hay una disfunción neurológica que corresponde a cerebro, médula o retina, pero que ocurre en forma transitoria. ¿Ya? Entonces tenemos un paciente que de repente hace una hemiparesia, una hemianopsia o una disfunción neurológica de cualquier tipo. Obviamente nos pasaríamos todo el día hablando de qué es disfunción neurológica, ¿no? Pero obviamente va a significar la pérdida o la disminución de función de cualquier área del cerebro. Puede ser cerebelo, puede ser tronco encefálico,
las estructuras del telencéfalo, de los hemisferios cerebrales, de la retina o de médula, ¿ya? Y este episodio es transitorio. Si es que es transitorio, esto de lo transitorio ha habido mucha discusión al respecto. Clínicamente se define como las 24 horas, ¿no?, que debería haber este síntoma neurológico y que hay recuperación, pero en realidad, como comentábamos ayer, pues para que nosotros tengamos un cese del flujo sanguíneo cerebral a un área del cerebro, generalmente a los segundos ya puede haber necrosis en este tejido, ¿no? Bueno, supuestamente si es que habría reperfusión, pues hasta en 24 horas podría recuperarse esa función por completo y eso sería un TIA. Características del TIA es que es predictor de infarto cerebral, predictor de stroke, ¿no? Dice, más o menos 17% van a presentar un infarto en los siguientes 90 días, ¿no? Lo que significa que si una persona ha tenido un TIA, un evento transitorio, requiere manejo, tratamiento en el plazo más corto, ¿no? Porque va probablemente a ser un infarto. Bueno, ya habíamos visto esto ayer. El infarto es la muerte celular, la necrosis, debida a una isquemia que progresa, que dura en el tiempo, de manera que ya se pierde el flujo a un área específica, ¿no?, del cerebro. Ya sea con la anatomía patológica, con evidencia clínica, examen clínico que demuestre el déficit neurológico, ¿no?, y que dure más de 24 horas, ¿no? Estas son la clasificación TOWS que les mencionaba ayer, 5 tipos de enfermedad cerebrovascular. Recordar, para nosotros muy importante, la etiología aterosclerótica, la oclusión de vasos pequeños, que muchas veces no es atendida o diagnosticada en forma temprana, y generalmente la encontramos hasta en pacientes en forma ambulatoria, ¿no? El cardioembolismo, la etiología determinada pero rara, infrecuente, ¿no? Y la etiología criptogénica, ¿no? A veces identificamos más de una causa, a veces la evaluación es incompleta o no logramos determinar. Muchas de estas patologías, ¿no?, de origen criptogénico terminan siendo a veces cardioembólicas o en algunos casos colagenopatías, que es muy importante. Bueno, esto también ya lo habíamos visto, que es un infarto de aterotrombótico o cardioembólico gigante, toda la cerebral media, toda la cerebral anterior, los infartos lacunares, los infartos infrecuentes, ¿no? Este es un infarto venoso por trombosis del seno longitudinal superior, ¿no? Y habíamos hablado de la fisiopatología. Ya. Esta imagen, que vale la pena, que ayer no la presenté, como les dije, por una confusión, pues es importante que la tengamos en cuenta, ¿no? Además de tener en cuenta que es importantísimo, reitero, el conocimiento, que ustedes repasen la distribución vascular del arterial en el sistema nervioso, también hay que conocer en la imagen cuáles son los territorios vasculares, ¿ya? Territorios de la cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, los territorios que corresponden también a las arterias cerebelosa superior, a la pica, ¿no?, cerebelosa posterior inferior, AICA, anterior inferior, ¿no? Entonces, mínimamente estamos obligados siempre a conocer la arteria que con mayor frecuencia se compromete, o es toda la cerebral media, como en esta imagen, ¿sí? Miren todo el territorio de la cerebral media. Reitero, esta es una imagen de resonancia magnética, miren, córtico subcortical, ¿no?, en cuño, ¿sí? Y como ustedes están viendo, los bordes bastante claros, ¿no?, los bordes definidos, ¿sí? Es el territorio de la cerebral media, ¿ya?
Sin embargo, la cerebral media tiene varias porciones, ¿no? La porción anterior, media y posterior, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, a veces son ramas un poquito más profundas de la cerebral media y que nos van a dar nuevamente esta imagen, ¿no? Córtico subcortical en cuña. Bueno, si ustedes suman estas imágenes, van a ver que al final, si fuera toda la cerebral media, pues vamos a tener esto, ¿no? A veces hay ramas corticales, ramas perforantes que van a afectar ganglios basales, como aquí, ¿no? Este es el territorio de la cerebral posterior, ¿no? Cerebral posterior. ¿Sí? Nuevamente la imagen córtico, cortical en cuña, ¿no? La cerebral anterior también. Bueno, ya hemos hablado también de esto, del flujo sanguíneo que tiene varios factores a diferencia de otros tejidos, ¿no? Uno de esos factores importantes es la autorregulación cerebral, que ya lo habíamos explicado ayer, va a condicionar que el tejido reciba más aporte cuando sea necesario, hay una regulación metabólica, y considerar también que el metabolismo cerebral es un tejido, es de alta demanda metabólica debido a que no hay depósitos energéticos, ¿no? De glucosa, glucógeno. El flujo sanguíneo cerebral es el más alto para cualquier otro tejido, comparándolo con cualquier otro tejido en nuestra economía, pues necesita un flujo altísimo y eso es por la alta demanda celular que tienen las neuronas, ¿no? Este punto también ya lo habíamos visto ayer, que es muy importante de recordar, que para mantener el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entre valores entre 50 a 60 o promedio 55, nosotros requerimos que el gasto cardíaco pueda suplir estos valores, ¿no? Cuando este valor disminuye, el tejido cerebral, la tolerancia del tejido cerebral, no debe pasar idealmente los 23 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Y esto nos dice que cuando llegamos a este nivel, por ejemplo, en un shock, en algún cuadro que lleve a hipovolemia o en la obstrucción de un vaso, en este espacio nosotros tenemos tiempo para poder manejar la enfermedad vascular y evitar que se lesione, que se necrose o que entre en isquemia el tejido cerebral, ¿no? Lamentablemente, cuando llegamos a valores menos de 12 mililitros, la necrosis, la isquemia celular, va a ser inevitable, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto, una oclusión de un vaso que lleve a que el tejido tenga menos de este flujo, pues la necrosis está asegurada, ¿no? Bueno, otros factores que participan en la isquemia, ¿no? En el tamaño del infarto. Por favor, aquí esto es muy importante porque básicamente nuestro manejo, quizás más del 50% de nuestro manejo clínico, está en base justamente a que nosotros conozcamos estos factores que van a terminar afectando y provocando un infarto muy grande o una extensión mayor de lesión, ¿no? Y miren, la hiperglicemia, la hipertermia, ¿no? Hablando de estas dos específicamente, van a ocasionar que este tejido, esta neurona que no está teniendo aporte de glucosa, si tiene encima hiperglicemia, ¿qué va a pasar? Va a entrar en acidosis, va a haber compromiso del tejido por mayor necesidad de oxígeno, ¿no? Entonces recuerdan, para el metabolismo de la glucosa, nosotros requerimos que haya oxígeno para que haya un metabolismo aerobio adecuado. Si estamos con un tejido en condiciones anaerobias, pues la hiperglicemia va a condicionar que esa célula tenga mayor demanda, ¿no? Va a haber necrosis.
la hipertermia igual, mayor demanda metabólica. La presión arterial, aquí mucho cuidado con esto, vamos a verlo al final cuando hablemos de tratamiento. La presión arterial elevada o muy baja puede condicionar trastornos también en el flujo sanguíneo, ¿no? Si no es adecuadamente tratado. Y obviamente la hipoxia asociada. Ahora, estos factores, hipertermia, hiperglicemia, presión arterial o muy alta o muy baja, y la hipoxia, los vamos a ver en la emergencia, por si acaso. Viene el paciente con un SB isquémico agudo, y esto es muy importante de valorar ese momento y manejarlo, ¿ya? Bueno, otros factores propios ya de la respuesta del parénquima son algunos factores sistémicos y algunos factores propios del cerebro, ¿no? Entre ellos el endotelio activado, ¿no? El endotelio provoca mayor inflamación, la liberación de calcio por la necrosis que está habiendo va a condicionar también mayor extensión de lesión, la acidosis láctica, igualmente incrementa la lesión, la presencia de radicales libres, que para el caso del tejido cerebral está muy relacionado con la inducción de la apoptosis, ¿no? De la muerte celular. El glutamato, ¿se acuerdan? En epilepsia hemos hablado del glutamato, ¿no es cierto? Resulta que también hay liberación del glutamato aquí, condicionando un incremento de las necesidades metabólicas de la neurona. Hay factores de activación plaquetaria y expresión genética también alterada debido a la isquemia. Dependiendo de la extensión de la lesión, en muchos casos puede ocurrir esto, ¿no? Que se va a producir un edema cerebral que condiciona además compresión de otras estructuras, compromiso de otras estructuras finalmente, ¿no? La endotelina, las citoquinas que se liberan, en fin, todos estos factores en realidad están presentes o van a activarse como parte de la respuesta a la isquemia, provocando un proceso inflamatorio asociado. Ahora, bueno, entonces tenemos un tejido que no va a recibir, aporte o va a disminuirse el aporte de sangre, ya sea porque se ha ocluido completamente el vaso, ¿no? Un coágulo proveniente del corazón o una placa de grasa que cierra el vaso, ¿no? Se ocluye este vaso y vamos a tener inicialmente un tejido que está en isquemia. Aquí en este punto es importante decir que el paciente va a iniciar con síntomas de forma aguda, ¿no? Va a tener, qué sé yo, digamos una hemiplegia, ¿no? Una hemiparesia. En este momento todavía no hay necrosis, no entra de frente la necrosis, ¿no? Hay isquemia, hay hipoxia celular y en los siguientes minutos, dependiendo del área del cerebro, esto puede ser variable, puede ser desde unos segundos, en el caso especialmente de la corteza cerebral, hasta unos minutos en el caso del tejido cerebeloso o estructuras de fosa posterior, puede ser un poquito más largo. Y vamos a empezar a que esta célula, que reitero, tenía alta demanda metabólica, ¿no es cierto?, va a empezar a gastar lo poco de recursos energéticos que tenía, ¿no? Disminuye el ATP, ¿no? Y la célula empieza a perder funciones. La primera función que va a perder es su capacidad de despolarización de membrana, ¿no? Se pierde esa capacidad y en este momento se altera la membrana neuronal. Aquí hay un punto importante que seguramente lo han visto en patología cuando han hablado de isquemia, ¿no? La falla de la actividad en la membrana neuronal va a hacer que las bombas de sodio, potasio, etcétera, de los otros iones fallen, ¿no? Y el primer paso que va a ocurrir aquí es el ingreso de sodio a la célula, ¿no? Ya no está funcionando. Recuerden que las bombas de sodio-potasio funcionan gracias al uso de energía. Y hay ingreso de sodio a la célula y lamentablemente también calcio.
Recuerden el calcio como un cofactor que va a participar en la activación de múltiples proteínas intracelulares que luego van a llevar también a la muerte celular, a la toxicidad celular y a la necrosis, ¿no? Bueno, entonces ingresa calcio, ingresa sodio, y esto va a arrastrar, ¿qué cosa? Agua, ¿no? Agua. Y se produce edema celular, ¿no? Entra el agua junto con estos iones al intracelular y esto va a producir el famoso edema citotóxico. El edema citotóxico provoca esto que estamos viendo acá, ¿no? Las células, las neuronas, la glía está incrementando su volumen de tamaño y provoca, ¿no? Inicialmente esto, ¿no? Que es un incremento del tamaño de la masa propiamente, que empieza a desplazar estructuras, ¿no? Puede desplazar la línea media, como acá. Si tenemos un infarto en estructuras más bajas, puede desplazar el uncus, el gancho del hipocampo, y eso puede producir compresión del mesencéfalo con las consecuencias subsiguientes, ¿no? Hasta aquí, espero que se haya entendido. Hemos hecho un repaso de lo de ayer y de lo que, de parte que me faltaba. ¿Se ha entendido, doctores? Sí, doctora. ¿Estás escuchando? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces se ha producido una isquemia y aquí es importantísimo hacer la definición de dos componentes de la isquemia en el estadio agudo. Dos componentes muy importantes. Uno es, miren, aquí está el vasito, se cerró este vaso y hay una parte que es propiamente el área directamente encargado de este vaso, ¿no? De esta arteria, ¿no? Y hay una zona intermedia, aquí, ¿no? Es una zona intermedia donde hay flujo dependiente de otras arterias, o sea, hay otras arterias que están aportando a esta área, claro, no de la misma manera que la arteria principal, pero que esto hace que esta área circundante, ¿no? Tenga disminución de flujo, pero todavía no está en necrosis, ¿ya? A estas dos áreas se les conoce como core o área central. Core es la zona de isquemia. Aquí que tenemos un flujo menor de 12 mililitros por 100 gramos por minuto de tejido cerebral. Esta área está en necrosis, ¿ya? Aquí hay muerte celular. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada, ¿no? Esta área que ya está en esta cantidad de flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Menos de 12, menos de 10. Esta área, si no es rescatada en los siguientes minutos, pues no se va a poder hacer nada. Generalmente llegamos a tener necrosis siempre en esta área. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? Y clínicamente, claro, sería bueno llegar a tiempo para poder desobstruir esta arteria y poder restablecer el flujo, ¿no? Pero la mayor parte de veces solo llegamos, nuestro objetivo más importante del manejo es esta otra área, la penumbra isquémica, ¿no? Que es el área que todavía no ha entrado en necrosis, ¿sí? Pero que está haciendo isquemia sin todavía precipitar la muerte celular. Probablemente esté mantenida esta zona de penumbra por ramas colaterales, ¿no? Algunas ramas anastomóticas colaterales que van a permitir que todavía este tejido se mantenga algún tiempo. Ese tiempo clásicamente ha sido de 3 horas, ¿no? 3 horas para que la penumbra isquémica sea susceptible a manejo. Actualmente incluso se ha incrementado el tiempo a 4 horas y media, ¿no? 4 horas y media que nosotros tendríamos para originar un aporte lo suficientemente adecuado y rescatar esta área, ¿no? En el tiempo, un paciente manejado por ustedes debería llegar a una recuperación de esta área y convertir solamente el área del core en el área pues que lamentablemente siempre se pierde y el área de penumbra se rescata, ¿no?
y eso depende del manejo que vamos a hacer. Esto es muy importante, doctores, porque esto significa para el paciente, ¿no?, una diferencia entre quedar, qué sé yo, hemipléjico para toda su vida, a quedar con un déficit menor, ¿no?, a disminuir el área de lesión, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos han permitido que se cambie nuestro manejo terapéutico de estos pacientes. Les comento que cuando yo me formé como médico, cuando estaba como ustedes, pues generalmente el manejo de estos pacientes, pues nos quedábamos simplemente con la secuela, no hacíamos nada, el manejo era muy limitado, ¿no? Entonces estamos hablando de información que se ha generado en la última década del siglo pasado y estas 2 últimas décadas, ¿no? Y lo que sabemos es que si nosotros tenemos un aporte adecuado, podemos mejorar esta área de penumbra. El área de penumbra está por encima de 23, 25 mililitros, ¿no? Está disminuida, esta es un área crítica, pero todavía es recuperable esa área, ¿no? Entonces, la idea es que no tengamos al final un infarto de este tamaño, ¿no? Y nos quedemos con una zona, pues, mínima de lesión o menor de lesión, ¿ya? Dependiendo del territorio vascular, hemos visto hace un rato, los territorios vasculares, pues el déficit puede ser variable, como ustedes entenderán, ¿no? Esta imagen, para los que han revisado, ayer hablamos del polígono de Willis, ¿no? Para los que han revisado el polígono de Willis, miren cómo normalmente podemos ver todo el polígono, ¿no? La carótida, la cerebral media, está la comunicante posterior, cerebral posterior, ¿no? Cerebral posterior. Esta es una oclusión que se está mostrando a este nivel, ahí está la flechita, ¿no? La oclusión de la cerebral media, ¿no? Y aquí le han hecho una valoración un poquito más profunda con un software que tienen ahora los tomógrafos y nos pueden, y también los resonadores, ¿no? Los resonadores un poquito más, nos pueden diferenciar el core de la zona de penumbra, ¿ya? De la penumbra isquémica. Ahí vemos una resonancia igualmente, ¿no? La resonancia tiene varias secuencias, el software es bastante interesante cómo se ha ido en el tiempo mejorando, y la secuencia que solemos utilizar con mayores posibilidades de hacer diagnóstico justamente del área de penumbra y la zona isquémica es esta, ¿no? La difusión y la perfusión, ¿no? Que nos delimita mucho mejor las zonas que ya están, pues, en necrosis, y las zonas que están en isquemia, ¿no? En el cerebro, a diferencia de otros tejidos, entonces recordar que esta isquemia, esta zona de hipoxia, de isquemia y luego necrosis, pues, tiene algunos factores importantes a diferencia de otros tejidos, en especial en relación a la gran demanda metabólica que tienen que tiene este tejido, ¿no? Entonces, recuerden, empieza la hipoxia y vamos a agotar inicialmente nuestros recursos de energía, de ATP. Luego hay falla de las bombas, sodio, potasio y de otros canales iónicos que van a incrementar van a permitir el paso de sodio y por consiguiente de agua. Tenemos el edema citotóxico, hay también ingreso de calcio. El calcio va a asociarse, va a ser un cofactor para la liberación de neurotransmisores, sobre todo del glutamato, no se olviden, y aquí al respecto pueden haber en este momento incluso crisis epilépticas, ¿no? Asociadas al infarto cerebral, a los síntomas neurológicos, ¿no? Hay despolarización de la membrana, hay mayor ingreso de calcio, mayor liberación de glutamato, se activan las proteínas de membrana, finalmente se liberan radicales libres, se liberan algunos componentes inflamatorios, el ácido araquidónico, el óxido nítrico. En realidad, cualquiera de estos factores radicales libres, sobre todo, van a condicionar que haya muerte celular, ¿no? Muerte celular
ya sea por la propia hipoxia o también por una expresión genética inducida, una expresión genética alterada en la neurona, que es probablemente la célula más susceptible justamente a esta toxicidad celular, que puede aparecer en otros tejidos, pero que en el caso del cerebro es mucho más agresivo. Las siguientes horas ya vamos a tener una respuesta mucho mayor. Hay una alteración de los vasos cerebrales, el endotelio vascular activado termina liberando algunas sustancias que condicionan la ruptura de la barrera hematoencefálica, ¿no? En las siguientes horas, esta ruptura de la barrera hematoencefálica va a condicionar al edema citotóxico que había, mayor edema. Entonces, tenemos otro tipo de edema que se llama vasogénico. Aquí aprovechamos para diferenciar, ¿no? La ruptura de la barrera hematoencefálica va a provocar edema vasogénico. Este edema va a permitir el ingreso de agua al espacio intercelular, ¿no? El edema citotóxico va a permitir el ingreso al espacio intracelular y el edema vasogénico al espacio extracelular. Entonces incrementa el volumen, más o menos entre 3 a 5 días puede alcanzar su mayor nivel y va a resolverse en semanas, ¿no? Hay activación de los genes, mayor formación de citoquinas, se acuerda de las citoquinas inflamatorias, ¿no? Que terminan provocando también toxicidad celular, muerte celular, ¿no? Y todo esto está sucediendo en la penumbra isquémica, ¿no? Si no hay reperfusión, pues va a terminar en unas horas provocando necrosis en un área que pudo ser potencialmente rescatable, la penumbra isquémica, ¿no? Hay muerte celular, obviamente no solo de las neuronas, también de los astrocitos, de la microglia, de la oligodendroglia, ¿no? Y el tejido finalmente necrosado, pues va a ser removido gracias a nuestra respuesta celular, los macrófagos, y finalmente queda una zona con pérdida de tejido que se llama zona malásica, ¿no? La encefalomalacia. Entonces, es muy importante, pueden haber muchos esquemas, pero es muy importante considerar qué es lo diferente en el sistema nervioso respecto a la necrosis de otros tejidos, ¿ya? Reitero, para finalizar, cómo se produce la isquemia, qué cambios hay, qué de diferente en la isquemia del tejido cerebral, es que no tenemos reservas y muy rápidamente se agota la energía, hay falla de las bombas, sodio, potasio, se liberan, gracias sobre todo al calcio, neurotransmisores como el glutamato, que van a dar un círculo que termina aumentando la liberación o la toxicidad celular, ¿no? Hay activación de proteasas, pasas, etcétera, y se produce necrosis, ¿no? Recordar también que la liberación de radicales libres, óxido nítrico, van a causar mayor toxicidad y están involucrados también aquí la apoptosis, ¿no? Apoptosis neuronal. Ven aquí, ¿no? Con una placa, con un infarto de la cerebral media, hay desviación de la línea media, ¿no? La necrosis que está provocando edema citotóxico. Aprovechamos acá para mirar un infarto en fase aguda. Esta es una resonancia magnética y es una secuencia que se llama difusión, ¿no? Que nos permite ver más tempranamente las áreas de necrosis, ¿no? De isquemia, ¿no? Cerebral anterior, aquí también parte de la cerebral media está comprometida, ¿no? Cerebral posterior, ¿no? Esta ya también es una tomografía. Recuerda, la cerebral posterior tiene una ramita que se llama coroidea posterior, que va a dar aporte hacia el tálamo, y podemos ver esta sigla, ¿no? Ahí está el infarto de la coroidea posterior, ¿no? Parte del desencéfalo también. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
vamos a salir aquí. Jair. Muy bien, José Ángel. Sí, sí, dime. A ver, el tamaño del core o del área de penumbra depende de la arteria comprometida, ¿no? Y nosotros estamos hablando, vamos a ver, acá tengo una imagen que, acá está. A ver, esta es una secuencia de difusión, ¿no? Es una secuencia en resonancia, ¿no? Cuando yo tengo una oclusión de toda la arteria, ¿no? Estamos hablando de toda la arteria, ¿no? En el estadio, o cuando ya está establecida la necrosis, miren, toda la arteria, ¿no? Pero vamos a suponer que este paciente tiene un infarto o una oclusión de la rama anterior, ¿no? De la cerebral media, pero está viniendo otro trombo que está ocluyendo toda la cerebral media. Es probable que las áreas circundantes, ¿no? Estén en isquemia, pero todavía no estén en necrosis. Y lo que me está mostrando aquí podría ser el core. Ahora, hay secuencias en la resonancia con perfusión y difusión que nos pueden ayudar a diferenciar un poquito las zonas de penumbra y las zonas de isquemia, ¿no? Como aquí estamos viendo un territorio, este también es la cerebral media, un territorio extenso, el área de core, ¿no? Y una zona de penumbra pequeñita. Aquí estamos viendo otra área, el core es bastante pequeño, ¿no? Y la zona de penumbra ya también es bastante extensa. ¿De qué depende esto? Del tamaño de la arteria y también del tamaño de la oclusión, ¿no? Probablemente es una oclusión parcial nada más en este paciente, ¿no? Y en este paciente pues es una oclusión mucho mayor, ¿no? Como aquí, en este paciente. Se están superponiendo las áreas. Entonces, esto, claro, con los software actualmente sí se pueden hacer, en Cusco se pueden hacer estas imágenes en los resonadores, hay 3 resonadores en Cusco, ¿no? Pero el del hospital regional y otro de una clínica particular hacen perfectamente estas secuencias, ¿no? La idea es que la hagan dentro del tiempo en el que se puede diagnosticar, que debe ser idealmente antes de las 3 horas, ¿no? Pasadas las 3 horas, en realidad la imagen no va a tener gran diferencia, ¿no? 4 horas, vamos a ver ya el infarto establecido, ¿no? Como se ve acá, o como en esta secuencia también, ¿no? Ya se ve el infarto establecido. Bueno, este debe ser un infarto cardioembólico, porque miren, ustedes están viendo en el otro lado también hay un infarto. Ahora, el tejido, no sé dónde he puesto esto, el tejido, el tejido cerebral, ¿sí? Hay 2 diferencias en el flujo. Entonces, ¿en qué se basa este software para diferenciar una zona de isquemia o una zona de penumbra, una zona de infarto del core o una zona de penumbra? En el flujo sanguíneo, ¿no? Es un software que nos puede medir o dar una aproximación al flujo sanguíneo que está ocurriendo en un área del cerebro, ¿no? La diferencia entre el core y la penumbra se basa principalmente en la medida del flujo sanguíneo en un área del cerebro. Es un software, si me preguntan cómo funciona el software, no les voy a responder porque no sé, sinceramente, pero eso es lo que mide estos softwares, ¿no? La perfusión por tomografía y la difusión-perfusión por resonancia. No sé si a eso iba tu pregunta. Ok. José Ángel nos ha hecho un comentario, ¿no? Tiempo es cerebro. Tiempo es cerebro. Eso tenemos que... Miren, doctores, les doy mi palabra, una promesa lamentable que les hago, ¿no? En nuestras familias
siempre va a haber alguien que sufra de esta enfermedad. Entonces, todos debemos de saber. Un médico, esto no es para manejo de un especialista, ¿ya? Y lo que dice José Ángel Maquergo es importante, ¿no? Tiempo es cerebro y nuestro objetivo es la zona de penumbra. Perfecto, José Ángel. Yadira, ¿qué quieres comentar o preguntar? Doctora, disculpe, creo que no sé si estoy confundiéndome, pero sí en la fisiopatología hay un aumento de la acción prolongada del glutamato. ¿Eso no se relacionaría con crisis epilépticas? Sí, así es. O sea, puede haber crisis epilépticas durante el infarto cerebral, por supuesto. Claro que sí. Puede aparecer. Pero lo que estamos recalcando acá es que como parte del proceso de isquemia, necrosis, también el glutamato participa incrementando las demandas metabólicas del tejido necrosado del tejido cerebral, ¿no? O sea, no solamente, no es exclusivo de la isquemia, también aparece de la epilepsia, perdón, también aparece este neurotransmisor como uno de los factores que van a incrementar la zona de lesión, ¿no? Ok, ya son las 12. Una pregunta más de Esther, que estaba desde antes. Sí, doctora, ¿cuánto es el tiempo? Tenía entendido de que para saber si el tejido es aún viable eran menos de 6 horas. O sea, dentro de las 6 horas podía ser todavía el tejido permeable, o sea, viable, perdón. Entonces, en lo que es el tratamiento, si no funcionaba la fibrinólisis, podías pasar a la trombectomía mecánica. Entonces, si no pasaba las 6 horas o no estabas seguro cuánto tiempo había pasado, podías hacer la TC permeable o ese resonancia para ver si el área de penumbra y de muerte. ¿Cuánto es Listo, el tiempo? perfecto, buena pregunta. Cuando hablamos de otros tejidos, especialmente del miocardio, el tiempo es mucho, mucho mayor, ¿no? Pero cuando hablamos de cerebro, masa encefálica, en general, las 3 horas es el tiempo ideal para iniciar la trombolisis, que vamos a verlo mañana, ¿no? La idea es que iniciemos el tratamiento lo más pronto posible. Lo dijo hace un momento tu compañero, tiempo es cerebro, ¿no? No es tiempo es tejido, no tiempo es cerebro, ¿no? Para nuestro caso. Lo ideal es que empecemos de frente, ¿no? Y que no pasemos las 3 horas. Pero se ha ampliado un poquito el tiempo. Actualmente ya con algunos limitantes de criterios de inclusión, pues podemos llegar hasta las 4 horas y media, ¿no? Ya, para hacer trombolisis. ¿Dónde está esto que lo vamos a ver mañana? Acá, ¿no? 3 horas, ¿no? Los beneficios ideales son hasta las 3 horas. Se ha intentado hacer la trombectomía, de la que me comentabas hace un rato, pues la trombectomía mecánica en el caso del cerebro, sí nos da un poquito más de tiempo, ¿no? Incluso para algunos más allá de las 6 horas. Nuevamente depende de la zona afectada, depende del vaso comprometido, y recordar que también en el tratamiento tenemos un alto riesgo de complicaciones, sobre todo la hemorragia. ¿Por qué en la definición de isquemia también se considera la córnea? Has estado dormido, John David. No es córnea, es retina. ¿Ya? Entonces, retina es cerebro, médula y retina. Córnea no. Y se considera la córnea porque, como tú recordarás, la arteria carótida, en su ingreso, la carótida intracerebral, tiene un aporte, una ramita que va a ir directamente hacia la retina, ¿no? la arteria oftálmica. ¿Ya? Es por eso, John David, no es córnea, es retina. ¿Listo? ¡Qué bueno! Perdón, retina. Ya, gracias, doctora. De nada, John David. De nada. Arteria oftálmica, sí, Raúl. ¿Cómo diferencia un ataque isquémico transitorio de un infarto en estudio por imágenes?
teóricamente en la imagen, bueno, eso vamos a tratar ya cuando hablemos un poquito del diagnóstico mañana. Teóricamente en el ataque isquémico transitorio no hay necrosis, no hay muerte celular, entonces no voy a ver lesión, ¿no? No voy a ver lesión en la tomografía ni en la resonancia. Listo, doctores. Qué bueno que estén interesados, me gusta que pregunten así. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Un abrazo.